traigo ese vídeo que me habéis pedido en un montón de ocasiones y es el vídeo en el que toca hablar de las hermanas Bronte. Antes de nada os voy a dejar abajo como siempre la lista de reproducción en la que podéis ver otros vídeos similares a estos. Ya hemos hablado de Charles Dickens, de Jane Austen, de Woody Allen, de un montón de autores que me encantan. Y hoy toca hablar de las tres hermanas Bronte, tres escritoras impresionantes a las que me hubiera gustado dedicarle un vídeo cada una, porque sí que es verdad que aunque tengan muchos puntos en común, su estilo literario incluso es muy similar, pero tienen particularidades que las hacen completamente únicas. Lo que pasa que, bueno, ya me extendería demasiado. Lo primero que me gustaría hacer es reivindicar la figura de las tres escritoras. Por alguna razón, Anne Bronte ha quedado relegada a un segundo plano al lado de sus hermanas, de Charlotte y Emily. Emily escribió una novela que es Cumbres Borrascosas, que es una de las novelas más importantes de la literatura universal. Y sí que es cierto que ha trascendido hasta nuestros días como un libro imprescindible y que absolutamente todo el mundo conozca, aunque no lo haya leído. Y algo parecido ocurre con Jane Eyre de Charlotte Bronte. Pero los libros de Anne, no sé por qué demonios, han quedado un poco ahí sucumbidos a un segundo plano que no lo merecen, porque son libros impresionantes y era una autora muy valiente, reivindicativa y que yo creo que merecería estar al menos al mismo nivel que sus hermanas. Hablar de estas tres autoras maravillosas que no sé por qué, como siempre ocurre, uno tiene esa idea preconcebida de lo que no son, como ocurrió con Dickens, con Austen, con todos los autores clásicos que he leído. Antes tenía una idea de lo que eran que no tenían nada que ver con lo que son en realidad. Exactamente lo mismo ocurre con las hermanas Bronte. Por alguna razón yo tenía esa idea de que, por ejemplo, Cumbres Borrascosas era el libro más romántico, ñoño y rosa que podías encontrarte. Y sinceramente, si eso es un libro rosa, no sé, no lo sé, la cosa está muy chunga porque no le veo yo nada rosa a ese libro. Pero bueno, por eso también me gustaría que si les vais a dar una oportunidad desde cero a las hermanas Bronte, os quitéis un poco de encima toda esa carga que traemos de históricamente, esa idea que tiene la gente de que pues son autoras que solo hablan de romance y de historias así muy cursis, porque de verdad que no tiene nada que ver. Fueron tres autoras increíblemente feministas, increíblemente reivindicativas con la figura de la mujer y que, bueno, creo que es necesario leer. Ahora vamos a hablar un poco de la vida, pero muy por encima de la vida de las hermanas Bronte. Si os interesa el tema, os recomiendo una y mil veces la biografía que escribió Elizabeth Gaskell sobre Charlotte Bronte. Aquí también obtenemos retazos de la vida de Anne y de Emily, aunque obviamente está centrado en la figura de Charlotte y encontramos muchas cartas de la propia Charlotte. Pero si os interesa, de verdad que es una lectura maravillosa y que os va a enseñar a apreciar a esas mujeres, además de como figuras literarias, que es lo que me pasó a mí. Por encima, me imagino que ya sabréis que la historia de la familia Bronte fue terriblemente dramática. Es algo que podemos ver en sus novelas, porque tanto Anne como Charlotte se inspiraron enormemente en su propia vida para escribir sus novelas. Además de las tres hermanas Bronte, tenemos también en la familia a Branwell, que fue un personaje bastante controvertido porque sufrió alcoholismo y la verdad es que llevó una vida un poco perra que hizo sufrir a sus hermanas bastante. Y luego también tenemos a las dos hermanas mayores que tristemente fallecieron en el internado en el que también estuvieron Emily y Charlotte, cosa que impactó muchísimo a Charlotte hasta el punto de que ese apartado de su vida y esa traumática muerte de sus hermanos la reflejó perfectamente en el inicio de Jane Eyre, que, bueno, es mi parte preferida del libro. Me pareció una delicia y cómo muestra la situación desastrosa y abandonada que tenían los niños en ese tipo de instituciones. Es que su vida es muy dramática porque ya desde niñas pues sufrieron la pérdida de sus dos hermanas, de su madre, y vivían en un ambiente como muy alejado de los demás, en una especie de páramos rodeados de naturaleza en la que los niños estaban muy unidos y muy solos. Y sí que demostraron desde muy jovencitas una inteligencia bastante importante que a los criados, por ejemplo, les llamaba mucho la atención. Y ya digo, vivían como muy enclaustrados en sí mismos, tenían una relación fraternal muy importante, no tenían apenas amigos ni conocidos y por lo tanto vivían en ese pequeño microcosmos que luego se reflejó, pues eso, en sus novelas. Más adelante, como eran una familia no muy rica, ni mucho menos, pues tuvieron que ponerse a trabajar y es algo que también les afectó terriblemente porque las tres odiaban trabajar de institutriz, es algo que llevaron fatal. Emily es la única que estuvo tan solo 6 meses trabajando, dando clases, pero como todas tenían una constitución muy débil, estuvieron enfermas prácticamente toda su vida con altibajos,
pues las otras dos hermanas la apoyaron para que volviera a casa y no tuviera que enfrentarse a estar fuera de casa, que para Emily, con su personalidad tan particular, representaba el triple de sacrificio que para las otras dos, que ya era bastante horrible para la propia Anne y para Charlotte, como vemos pues en sus cartas y como vemos en sus novelas, que siempre muestran ese lado más agridulce del papel de la institutriz. Y como os decía, las tres tuvieron toda su vida con la salud muy tocada y fallecieron muy jóvenes. Branwell fue el primero en fallecer. Emily y Anne lo siguieron y en un periodo de 6 meses aproximadamente Charlotte perdió a sus 3 hermanos, lo cual podéis imaginaros lo que tuvo que sufrir esta mujer. Emily y Anne tenían 29 y 30 años cuando murieron y Charlotte no llegó a los 40, además de que murió embarazada porque se casó un poco tarde y bueno, es espantoso. Es una historia especialmente horrible. Pero bueno, esa fue la vida de las hermanas Bronte, así muy a grandes rasgos. Y ya veis, una vida muy traumática y muy solitaria y extraña que se refleja en sus libros tan impresionantes y tan completamente únicos y originales. Si hablamos de sus obras literarias, algo que las hermanas querían hacer desde pequeñas, su mayor ilusión era eso, ser escritoras. Y bueno, sí que estuvieron durante muchos años soñando con poner su propia... pues abrir su casa para dar clases a jovencitas y poder estar en su casa haciendo su trabajo sin tener que irse a ningún sitio y estando juntas, cosa que bueno, no lograron al final, pero al menos lograron ser escritoras. Los primeros libros los publicaron bajo seudónimo y de hecho hubo una gran controversia en la época victoriana porque la gente pensaba que eran autores masculinos, no se podían imaginar que eran mujeres las que escribían libros tan impresionantes, claro. Irónicamente, las primeras novelas que se publicaron fueron Agnes Grey de Anne y Cumbres borrascosas de Emily, pero el libro de Charlotte que propuso, que fue El profesor, no llegó a publicarse hasta después de su muerte y el primer libro que logró publicar fue Jane Eyre, que fue un éxito brutal de ventas y supuso una locura en la época victoriana, todo el mundo se hizo como mega fan. De hecho, mucho más que Cumbres. Cumbres logró con el tiempo ganarse su sitio, pero en el momento impactó mucho más la novela de Jane Eyre. Más adelante Anne logró publicar La inquilina de Wilfred Hall y Charlotte todavía publicaría 3 novelas más. Respecto a su estilo literario, ya os decía antes que, son estilos que tienen en común varios elementos. Por ejemplo, las tres escribían normalmente sobre mujeres fuertes, independientes, con un mundo interior muy importante y muy potente. Y también tenían esa faceta de contarte una historia con muchísima pasión en los 3 casos y que siempre guardaba algún secreto, algún giro. Otra cosa que me parece que define a las Brontes es eso, su intención, reivindicativa de la figura de la mujer y al crear esos personajes tan únicos. En el caso de Anne, yo creo realmente que Anne fue la que más quería cambiar la sociedad en la que vivía, más se atrevió a contar historias peliagudas que sentaron muy mal en la sociedad que vivía. Habló de temas muy duros y además lo hizo eso desde una perspectiva en la que quería que la gente se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Habló desde el maltrato a la situación de indefensión de las mujeres una vez que se casan. Habló también de la situación de desamparo que se encuentra una mujer también que no puede tener un oficio más allá de eso, de ser institutrices, lo único que podían ser, y cómo se desprecia a esas mujeres y lo duro que es ese trabajo. De esto también habló Charlotte. Charlotte reivindicó mucho el papel de la mujer y las dificultades que tenía para, porque no podía tener un oficio, porque siempre era considerada mentalmente inferior a los hombres, no podía tener ni siquiera, gustos o intereses intelectuales. Bueno, eso lo critica muchísimo, pero para mí habla sobre todo de la independencia, de ser libre, de ser fiel a uno mismo. Es una autora que refleja muy bien todo lo que ella sentía y en todos sus libros ves cómo era ella de verdad, porque pone muchísimo de sí misma en cada una de sus novelas. Y luego por otra parte tenemos a Emily, que es una autora completamente fuera de lo normal. Es una autora de la que desgraciadamente ya digo que solo tenemos Cumbres borrascosas. Creo que es una de las escritoras más impresionantes sobre las que he leído y que tenían una personalidad tan brutal, tan arrolladora que transmite su novela, que es terriblemente oscura, siniestra y sorprendente. Sobre sus obras tenemos la novela de Emily Bronte, que es Cumbres borrascosas. Hay numerosas ediciones. Como nos estaba diciendo, Cumbres es una historia fuera de lo común, que nos habla de unos parajes y unos personajes a lo largo del tiempo totalmente retorcidos y que viven también en su microcosmos, como debieron vivir las Bronte. Es una historia que atrapa desde el principio por esa atmósfera siniestra y agobiante
y que no puedes parar de leer una vez que comienzas. Anne escribió tan solo 2 libros, el primero es Agnes Grey, que como veis es muy cortito y es una novela que tiene mucho de ensayo porque habla principalmente de la experiencia de una mujer como institutriz y está muy bien si queréis saber más sobre la vida de estas mujeres y poneros en su lugar. La verdad que a mí no es una novela que me entusiasmara, pero me gustó mucho por esa parte que tiene, que aprendes bastante sobre esa época. La inquilina de Wolf Hall se encuentra entre mis preferidas de las novelas de las hermanas Bronte así en general. Esta novela me gustó muchísimo, creo que es además muy asequible y está muy bien escrita. Y bueno, pues aquí pone toda su furia Anne para criticar la sociedad en la que vivía y es una auténtica maravilla. La primera novela de Charlotte fue El profesor, como decía al principio, es una novelita que no os recomiendo especialmente, a no ser que os interese la autora. Es un libro que para mí es una especie de preámbulo de lo que luego haría, o una especie de borrador de lo que luego haría con Villette, que fue su última novela. Y bueno, está bien, pero sinceramente al lado de las otras se queda como algo bastante flojito. Está entretenida, a mí me gustó, no voy a decir que no, pero al lado de las otras, si os decidís a leerlo, hacerlo antes de Villette, porque entonces si no las comparaciones pueden ser terribles. Después escribió Jane Eyre, que es un libro que tengo muchas ganas de releer, porque fue uno de los primeros clásicos que leí y creo que no supe apreciar en su momento. Y antes que me encantó la primera parte y la última también me gustó muchísimo, pero recuerdo que la parte central se me hizo un poco pesada y el romance también acabó cansándome un poco, pero creo que tendría que darle otra oportunidad y creo que me gustaría el triple. Aún así es una novela de estas que te atrapa por sus personajes, que tiene una trama increíble, súper sorprendente. Escribió Shirley. Esta es la última novela que he leído de las hermanas Bronte. La última que me quedaba la terminé la semana pasada y bueno, me impresionó muchísimo. Esta novela la escribió en aquellos meses en el que fallecieron todos sus hermanos. O sea, increíble. La verdad que es una novela sorprendentemente optimista teniendo en cuenta por lo que estaba pasando la autora. Y me gustó muchísimo, es una novela más costumbrista. Si os gustan los libros de Elizabeth Gaskell, os recomiendo empezar por esta básicamente porque tiene ese estilo costumbrista tan genial. Y por último tenemos Villette, que ya os digo que es un poco una historia similar a la que inició en El profesor. Para mí esta es su mejor novela sin ninguna duda, creo que es en la que se notaba más su madurez literaria por cómo nos cuenta la historia. También es cierto que es una historia especialmente deprimente y difícil, incluso agobiante, pero está llena de sorpresas, te atrapa muchísimo y el final es brutal. Creo que es de los mejores desenlaces que he leído y que existen. Sobre adaptaciones no quiero extenderme mucho porque hay muchísimas adaptaciones, tanto de Cumbres como de Jane Eyre. Yo personalmente de Cumbres Borrascosas no he encontrado una adaptación que me guste de verdad. O sea, que de verdad transmita lo que significó para mí ese libro. No encuentro ninguna adaptación que lo haya conseguido ni de lejos. La inquilina de Wolf Hall también vi una que me pareció bastante patética y horrible. Es sorprendente, es que casi no hay adaptaciones más allá de Cumbres y Jane Eyre. De hecho, no entiendo por qué no hay ninguna adaptación de Shirley cuando es un libro súper adaptable. O incluso de Villette. Y sobre Jane Eyre tengo 2 favoritas. La primera es la película dirigida por Cary Fukugawa, creo que se llamaba así este hombre. Es el director de True Detective y es un director que me gusta muchísimo y que cuida muchísimo la fotografía y transmite muy bien en esa película. La ambientación es perfecta, la atmósfera la recrea muy bien. Aunque creo que ni esa es mi Jane Eyre, ni ese es mi Rochester, porque esos son los que vimos en la miniserie de la BBC, que os dejo también una imagen por aquí, creo que era del 2006, creo que es la adaptación perfecta, es bastante larga, no sé si son 4 capítulos o una cosa así, y cuenta perfectamente la novela y los actores, tiene esa fuerza de los personajes y bueno, me encantó. Bueno, y por último vamos a hablar de por dónde empezar, dónde recomiendo empezar yo por estas autoras, que como os digo, son muy asequibles, no esperéis que sean excesivamente densas porque no lo son para nada. Yo recomiendo sin duda empezar por La inquilina de Wolf Hall, que es este libro de Anne Bronte que a mí me parece especialmente fácil, que está narrado de una manera que te va a enganchar, que tiene unos personajes muy reconocibles y muy atractivos y que tiene un misterio que se va desengranando poco a poco y que hace que no puedas parar de leer. También recomendaría, como no, empezar por Cumbres, básicamente porque Cumbres Borrascosas es una obra fascinante. Lo que pasa que entiendo que haya quien pueda chocar contra la novela porque sí que es una novela única. Entonces
o la vas a adorar o no te va a gustar mucho. De Charlotte creo que podréis empezar por cualquiera, seguramente la mejor opción sería Jyn, pero bueno, también podréis empezar por Shirley y como ya os digo, si os gustan los libros así más costumbristas, es una buena opción, aunque la primera parte ya digo que es un poco lenta. Lo que sí recomendaría sería dejar para el final Villette, porque es una novela compleja, no difícil, pero más densa, y que podéis disfrutar más si ya habéis saboreado un poco más el estilo de las Bronte, lo vais a disfrutar el triple. Esas son mis recomendaciones y eso es lo que he podido hacer en tan poco tiempo, porque no os lo he dicho, pero esta es la segunda vez que grabo el vídeo, porque la primera me pasé como media hora hablando de la vida de las Bronte y no podía ser. Digo, ¿pero qué pasa? Estoy aquí balbuceando durante horas y no estoy contando nada. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que sea lo que estabais esperando y por favor comentadme abajo qué os parecen las Bronte, si las conocéis. Si por fin le vais a perder el miedo, que son autoras que de verdad que hay que leer. Y desde luego comentarme por qué novela empezasteis vosotros, si recomendáis también este orden que he dado yo, si tenéis otras ideas. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos pronto y adiós.